Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda, cuando puedan ver este video. De entrada les pido disculpas, el día de ayer teníamos un encuentro sincrónico, pero lamentablemente por problemas personales no pude asistir. Sin embargo, espero que esta retroalimentación y estas eh, puntualidades que voy a dar en este momento de la asignatura de cuestiones morales actuales, pues nos sirva para seguir nuestro proceso como futuros teólogos y teólogas. Entonces vamos nosotros recorriendo nuestra tercera actividad, pero voy a hacer un pequeño resumen. En la primera actividad, el objetivo era de marcar los principales elementos de la moral fundamental y para ello nosotros planteamos la actividad de un mapa mental. En la segunda actividad, después de haber leído la encíclica Familiares Consorcio, les propuse que hiciéramos un ensayo precisamente enfatizando en la visión de el matrimonio y la familia, una realidad esponsal sagrada. En nuestra tercera actividad tenía como propósito identificar los principales compromisos de la vida matrimonial en torno a las condiciones de paternidad, recordando pues que el matrimonio es un acto unitivo y procreativo. Entonces para eso les invité para que hiciéramos un cuadro comparativo sobre los métodos naturales para el reconocimiento de la fertilidad humana. Nuestra cuarta actividad, que es la que vamos caminando, los invitaba a que examináramos los principios como base de una moral social. Entonces, examina los principios como base de una moral social y como aportes para el ejercicio de la justicia social, una perspectiva histórica del magisterio de la Iglesia. Entonces, como también les planteé en la tercera actividad, si pueden trabajar en grupos, bienvenida sea la colaboración, si no, pues espero que el trabajo esté a la altura. En equipos definidos con anterioridad, elaborar una presentación tipo documental donde se evidencia el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y sus principios en la realidad latinoamericana. Quiero hacer hincapié eso, y sus principios en la realidad latinoamericana porque es muy diferente el contexto europeo al contexto latinoamericano. La idea entonces es que hagamos un video, un PowerPoint, un Prezi, y en este caso pues me apuntaran el link para poder ver el video, o en el caso del Prezi también para poder evaluarlo de la mejor manera. Y nuestra última actividad analiza los alcances generales de las nuevas dinámicas de la justicia social y la paz. Entonces, para ello les propuse que nos leyéramos la Rerum Novarum y la Solicitud de Rei Socialis y elaborar una declaración tipo texto escrito donde se expresen aspectos axiológicos, evangélicos y magisteriales sobre la justicia social y los mecanismos para alcanzar la paz. Entonces, un análisis serio, concienzudo. Yo molesto mucho por la citación y por la referencia a un trabajo que esté a la altura. Bueno, me voy a permitir entonces hacer una pequeña retroalimentación sobre la encíclica Familiares Consorcio. Entonces, pues inicialmente tenemos que recordar que es un texto que va dedicado a la familia, que fue promulgada por su santidad el Papa Juan Pablo II en el año 81, 1981, un 22 de noviembre. Entonces, esta encíclica, como todas las encíclicas, va inicialmente para el episcopado, para el clero y para toda la iglesia que quiera seguir reflexionando en estas realidades tan importantes y en este caso de la familia. Entonces tiene una introducción, la iglesia al servicio de la familia, el sínodo de 1980, continuación de los sínodos anteriores, el bien precioso del matrimonio y de la familia. Esa es la introducción de la encíclica. En la primera parte, luces y sombras de la familia en la actualidad, y aunque ya tenga más de 20 años, sigue siendo vigente, como ustedes lo pudieron corroborar con su análisis y su lectura personal. Necesidad de conocer la situación, discernimiento evangélico, situación de la familia en el mundo de hoy, influjo de la situación en la conciencia de los fieles, nuestra época tiene necesidad de sabiduría, gradualidad y conversión y una inculturación. En la segunda parte, el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El hombre, imagen de Dios, amor, matrimonio y comunión entre Dios y los hombres, Jesucristo, esposo de la iglesia y el sacramento del matrimonio, los hijos, don preciosísimo del matrimonio, la familia, comunión de personas, el matrimonio y virginidad. La tercera parte, misión de la familia cristiana. Formación de una comunidad de personas, servicio a la vida, participación. Una cuarta parte, la pastoral familiar, tiempos, estructuras, agentes y situaciones. Tiempos de la pastoral familiar, estructura de la pastoral familiar, agentes de la pastoral familiar en los casos difíciles y una conclusión. Entonces esta es como la estructura
Y vuelvo a repetir, aunque más de 20 años tenga este documento, en la realidad magisterial, en torno a la reflexión de la familia, se han dicho grandes cosas. Y para eso, entonces quiero hacer una pequeña reseña, enfatizando en la nueva familia o el concepto de familia en el magisterio, más o menos hasta el año 2018, 2019, que es interesante incluso compararla, como algunos de ustedes lo hicieron en el ejercicio, con Amor y Leticia, la última carta del Papa Francisco para todos los fieles, ¿verdad? Bueno, entonces quisiera iniciar con un barrido histórico desde el magisterio de la Iglesia. Entonces recordemos que nosotros nos alimentamos de las tres fuentes de la revelación, ¿no? La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Dentro del magisterio, pues entonces encontramos los concilios, que son las reuniones de nuestros obispos para analizar la situación concreta de una realidad vigente. Entonces el Concilio Vaticano II es el concilio que hasta la fecha estamos reflexionando y en el cual estamos trabajando. Entonces, por allá en la Gaudium et Spes, numerales 47 a 52, nos habla sobre la dignidad del matrimonio y la familia. El Concilio Vaticano II, con su orientación eminentemente pastoral, que hay que enfatizarlo, nos ofreció en la Constitución Gaudium et Spes, en apenas solo 6 números, del 47 al 52, todo un compendio de teología sobre el amor, la dignidad del matrimonio y la familia, que ha estado en base de las ulteriores reflexiones teológico-pastorales de más de 50 años, y todavía sigue siendo vigente. Entonces, tener presente estos numerales del 47 al 52 en la Constitución Pastoral a Gaudium et Spes. También en el año 68, a nivel mundial, en la revolución sexual que se dio, pues aparece otra encíclica importante, que es la Humanae Vitae, el don precioso de la vida. Entonces el Papa Pablo VI hace una reflexión muy importante con repercusión pastoral. También tenemos el Sínodo de la Familia en el año 1980, que también reflexionamos sobre el esposo, los hijos, la vida esponsal, la teología del cuerpo, que es muy interesante. Un hito de trascendental importancia que tendríamos que reflexionar es la convocatoria y posterior celebración del Sínodo de los Obispos sobre la familia, con el famoso lema, a ver si recordamos, la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Interesante esa reflexión. La celebración de esa asamblea, con la publicación que se da después, que es la que les compartía para que leyéramos, la Familiares Consorcio del Papa Juan Pablo II, convirtieron este documento en un verdadero revulsivo de toda pastoral matrimonial y familiar, en una década en la que ya era evidente el progresivo alejamiento de muchos bautizados de la guía y la orientación de la Iglesia a todos los niveles. Repito, más de 20 años, pero hoy día podemos reflejar esta misma realidad en la pastoral sobre el matrimonio y sobre la familia, por supuesto. Entonces, esta encíclica del 81 en la Familiares Consorcio, pues tiene una teología renovada para hablar del amor, el matrimonio y la familia. El Papa Juan Pablo II admirablemente condensa toda la identidad y misión de la familia cristiana en la famosa expresión: familia, sé lo que es. Al decir que el designio de Dios creador y redentor, la familia descubre no solo la identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer. Reflejo de ese amor trinitario que se debe transparentar en los lazos familiares. Hace un momento les decía la estructura de la encíclica. En su última parte, llama la atención de la necesidad de preparar mejor a los jóvenes que descubran su vocación al matrimonio y a la vida familiar. Si tomamos esto para nuestra reflexión, podemos caer en la cuenta que sigue siendo vigente, por aquello de las nuevas interpretaciones de familia o por aquello de el temor a tener compromisos. Y aunque aquí obviamente no lo menciona la encíclica, les puedo invitar para que nos acerquemos a esta mirada del sociólogo Zygmunt Bauman, en un libro que se llama La modernidad líquida, y precisamente podemos hacer como una comparación en esta nueva sociedad que le tiene miedo a muchas cosas, viene como anillo al dedo la reflexión del Papa Juan Pablo II. Entonces, todos tenemos que tener bien conocido el planteamiento renovador. La preparación del matrimonio ha de ser vista y actuada como un proceso gradual y continuo, no es de la noche a la mañana. Entonces tiene 3 momentos: una preparación remota, una próxima y una inmediata. Esto lo podemos reflexionar sobre el numeral 66, 67 de la encíclica. Tenemos en el año 83
en esa reflexión que estamos haciendo sobre la interpretación de la vida esponsal de la familia dentro del magisterio, entonces la Carta de los Derechos de la Familia. El 22 de octubre del 83, el mismo Papa Juan Pablo II hacía pública la Carta de los Derechos de la Familia y en la misma introducción señalaba lo siguiente: la Carta está destinada en primer lugar a los gobiernos, al reafirmar para bien de la sociedad la conciencia común de los derechos esenciales de la familia. La Carta ofrece entonces a todos aquellos que comparten la responsabilidad del bien común un modelo y una referencia para elaborar la legislación y la política familiar, una guía para los programas de acción. Y tengamos presente este bien común cuando ustedes empiecen a hacer su reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia en los principios que están planteados. El bien común es muy importante. Pero tenemos que contextualizar. Entonces, esta Carta de los Derechos de la Familia respondía a un voto formulado en el Sínodo de los Obispos del 80 para estudiar el papel de la familia en el mundo contemporáneo. Entonces, por eso, 3 años después se hace esta carta. El Papa Juan Pablo II, en la exhortación Familiares Consorcio, numeral 46, aprobó el voto del sínodo e insistió a la Santa Sede para que preparara una carta de los derechos de la familia destinada a ser presentada a los organismos y autoridades interesadas. Ese fue el contexto entonces de cómo se empezó a estructurar. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué no es? No es una exposición dogmática, o sea, no es una camisa de fuerza. No es un código de conducta y tampoco es una declaración de principios. Entonces, ¿qué sí es? Una presentación a todos nuestros contemporáneos cristianos, o no, porque también tienen derecho a hacer una reflexión y ver qué es lo que piensa la Iglesia, una formulación lo más completa y ordenada posible de los derechos fundamentales inherentes a esta sociedad natural y universal que es la familia, porque en todos los contextos históricos y en todas las culturas existe este término, este concepto. También el Papa Juan Pablo II, le compartí a algunos de ustedes cuando me preguntaban por el correo institucional, habló sobre la teología del cuerpo. Las grandes aportaciones que el magisterio teológico y Petrino, en cabeza de Juan Pablo II, ha hecho a la teología del matrimonio y la familia cristiana aparecen compendidas en una gran síntesis teológica conocida como la teología del cuerpo. Más o menos 130 catequesis dadas por el Papa durante las audiencias entre el 79 y el 84. Estos textos entonces ya están compilados y están publicados en una obra que se llama La Teología del Cuerpo, el amor humano en el plan divino. Esa referencia la pueden encontrar en la página de vatican.va, la página del Vaticano. Tomados en su conjunto, estos 130 discursos catequéticos constituyen una especie de boom teológico, por decirlo de esta manera, programada para estallar con resultados espectaculares en algún momento del tercer milenio de la Iglesia. Lo estamos caminando. Es muy posible que la teología del cuerpo sea considerada un momento crítico no solo de la teología católica, sino de la historia y el pensamiento moderno. Es interesante entonces que nos acerquemos a esa reflexión. En el año 2003, el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, entonces ya es más puntual, más por decisión de los obispos para atender a realidades concretas, para responder a una petición que se encontraba pedida explícitamente y que aún no se había ejecutado, pero sobre todo para responder a lo que nuestros obispos definen como un desafío formidable, las nuevas apreciaciones del concepto de familia. Ya más cercano a nosotros, el Papa Benedicto XVI ha dedicado varias intervenciones públicas a la cuestión del amor humano y de la institución familiar, siempre dando continuidad al magisterio de quienes lo precedieron, aunque es posible hablar de una cierta particularidad en el mensaje del Papa, en este caso de Benedicto. Entonces, un trabajo perfecto podría comparar los aportes de la teología del cuerpo Juan Pablo II con los aportes de Benedicto XVI. Podemos tomar en conjunto la visión de la Gaudium et Spes en estos 6-7 numerales y ver que se mantiene una línea magisterial. En el año 2006, entonces, se dio el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, España. Benedicto XVI insistió en el valor de la familia como el lugar por excelencia de la transmisión de la fe y la educación para los hijos. Es importante, porque ya lo decía la Familiares Consorcio, el acto educativo y procreativo de la familia. Bueno, entonces yo quería que cayéramos en cuenta de estos elementos tan importantes. Si nos acercamos entonces a otro documento, tenemos la Evangelii Gaudium del 2013, decimos que está más fresquito. El numeral 66 nos dice textualmente: la familia atraviesa una crisis cultural profunda como todas las comunidades y vínculos sociales.
En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Sí nos damos cuenta que sigue manteniendo esa dilación magisterial de la educación y la procreación como un acto educativo y una responsabilidad de los padres. Entonces, hablar del matrimonio tiene que ser visto como una gratificación, como una representación de la Trinidad. Entonces, sobre el año 2014-15, el Papa Francisco ha convocado dos asambleas, una extraordinaria, los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización, y otra para la finalidad de buscar líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia. Entonces, muchachos, ustedes que están haciendo esta reflexión, pues yo los invitaba a que por lo menos nos acercáramos a un documento base, pero en su espíritu investigativo van a caer en cuenta que se ha dicho, se dice y se seguirá reflexionando en estos temas, y por eso esta materia se llama cuestiones morales actuales, y más cuando atañe a la vida esponsal matrimonial, cuando hay muchos elementos, y abro pie para hablar de la tercera unidad, de la tercera actividad, que es precisamente tener claro y lucidez mental de qué piensa la Iglesia, qué piensa el magisterio respecto a estos métodos de planificación, estos métodos con los cuales se tiene que enfrentar desde una línea pastoral, desde una línea dogmática, también tenemos que dejarlo claro. Y entonces por eso yo les propuse que hiciéramos un cuadro comparativo. Entonces ese cuadro comparativo pues nos debía llevar a reflexionar precisamente de qué piensa la Iglesia respecto a los métodos, la eficacia y el manejo. En este momento estoy en un trabajo que ustedes me enviaron y quiero compartirles 2 o 3 pensamientos que me llamaron la atención. Entonces, por ejemplo, aquí la compañera me dice que trabajaron en grupo, que tenemos el método de ovulación Billings. Entonces, este método enseña a reconocer el signo natural de la fertilidad, el moco cervical. Este signo es el más confiable de la fertilidad, más de 50 años de investigación lo demuestran identificando los patrones de fertilidad e infertilidad en los ciclos. Manejo. El método posee 4 reglas simples que pueden aplicar en todas las etapas de la vida fértil. El método permite reconocer tanto cuándo la persona, en este caso la mujer, es fértil o es infértil, para así decidir cuándo tener relaciones para programar el embarazo. Y así pues sucesivamente hay varios métodos de comparación. Entonces, la eficacia, el manejo y obviamente qué piensa la Iglesia. Pero quiero que tengamos la siguiente reflexión, y lo hablamos a nivel global. ¿Por qué las religiones judio-cristianas, y en este caso el cristianismo, obviamente el catolicismo, avalan unos métodos y no otros métodos? En este caso los métodos naturales. Precisamente por el valor familiar, porque esto implica que debe haber un autoconocimiento y un diálogo de la pareja para poder tener la vida procreativa en sus hijos. Y entonces, otra línea pastoral, por aquellos que se mueven en el campo de la vida sacerdotal o la vida religiosa, pues me pueden desmentir. En el expediente matrimonial hay 2 o 3 preguntas donde se hace hincapié en esto y que a veces no se le da la fuerza que se merece, donde se le tiene que preguntar a la pareja precisamente por cómo van a llevar cuándo van a decidir tener hijos, por qué los métodos y por qué no los métodos. Ciertamente algunos le deben tener temor a estos temas, pero ustedes saben más que nadie que es con lo que se tienen que enfrentar de ordinario todos los días. De otra parte, entonces, la cuarta actividad, entonces los invito para que nos acerquemos a la doctrina social de la Iglesia. Ha escrito cantidad de textos y precisamente para un bien mayor, para un bien social. Enfaticen entonces en ese documental, en ese precio, en ese PowerPoint, en los principios, en la historia. Recuerden que el criterio que voy a tener para evaluar va a ser la creatividad, la estructura, que sí siga un orden cronológico, un orden en el tiempo. Y entonces, para que hagamos un buen ejercicio de esta cuarta actividad. Me vuelvo a excusar por el día de ayer no haber asistido, pero espero que estos elementos hayan servido para que realicemos una retroalimentación y nos enfrentemos a estas últimas 2 semanas. Terminado esto, entonces quiero enfatizar unas cositas. Primero, pues, que lo que siempre les he tratado de contestar por interno, por el correo institucional,
El material que se presenta en la plataforma es un subsidio. Nosotros debemos tratar de investigar, profundizar para que el trabajo esté a la altura. Ya ustedes acabaron de ver un esbozo histórico y son muchas las cosas que se dicen y en 2 mesecitos largos, 3 mesecitos, febrero, marzo y abril, que está durando el curso, pues no vamos a alcanzar a abordar todo. Entonces, también tenemos que tener presente eso. Segundo, que tenemos que esforzarnos. O sea, para que el trabajo esté a la altura, yo les he dado unos comentarios cuando les digo, por favor, cualquier trabajo se referencia. Tenemos que ser medianamente estructurados porque las cosas ya están dichas, nosotros tenemos que adaptarlas, mejorarlas si es el caso y seguir trabajando. Finalmente, entonces, les propongo lo siguiente, muchachos. Por favor, porque quiero encontrarme con ustedes para que me, me, me hagan preguntas de viva voz. Entonces, en el perfil está mi Skype, diegoalfonsoavila@hotmail.com y está mi número de celular. Entonces, los invito para que a mi número de celular o al correo institucional me escriban el Skype. O sea, Skype es que yo tengo un problema aquí con el Zoom, con el programa. Entonces me escriban a mi Skype y así yo los busco, los agrego para que no haya ningún inconveniente. Ya hicimos un encuentro, quedó el resumen en el link anterior, ahí lo pueden observar. Este sería nuestro segundo encuentro, pero entonces hagamos ese ejercicio. O me escriben a mi WhatsApp personal o me escriben al correo institucional, yo los busco, yo los agrego para hacer nuestro encuentro. Entonces, el día martes a las 7 de la noche. Este martes a las 7 de la noche para tener nuestro tercer encuentro, ¿vale? Entonces, espero que esto les sirva de reflexión y que sigamos trabajando. Entonces, que tengan un feliz inicio de semana.